Yo sé que hoy ustedes van a conversar acerca de los centros de estudiantes, cuya existencia yo celebro, acompaño, ofrezco toda mi ayuda para fortalecerlos. Son espacios genuinos de participación. Sé que van a ver los alcances de una ley que permite que estos centros funcionen, se consoliden, y también me parece excelente. Pero quería compartir con ustedes, y no puedo dejar de pensar y recordar de cuando nos tocaba a nosotros, en la época de los comienzos de nuestra vida estudiantil, esto de los centros de estudiantes y la participación y el porqué de los centros. Y me parece que vale la pena, no es que yo me vaya a poner melancólico acá recordando tiempos pasados, pero vale la pena que yo comparta con ustedes las sensaciones, los interrogantes, las cuestiones que nos planteábamos en algún momento de la historia de este país sustantivamente distinto a este. Nosotros teníamos en nuestras facultades centros de estudiantes, en un país que no gozaba de las libertades públicas ni individuales. Aspirábamos a iniciar y completar una carrera en un país de destino incierto, porque hasta en términos institucionales no sabíamos cuál era, hacia dónde íbamos. Peleábamos por libertades elementales, es una parte de la historia que ustedes conocen. Y en aquel momento, ante esa situación, nos preguntábamos ¿para qué estudiábamos? ¿Qué íbamos a hacer con nuestros títulos? ¿Cuál era el rol que nos competía a nosotros en ese momento? ¿Era solamente la obligación de asistir dentro de una estructura curricular, cumplir con un programa de estudios, obtener un título y salir al mercado en un país donde el sistema democrático no funcionaba? Voy a caer un poquito en los comentarios que hacía recién Paola, o voy a utilizar sus palabras. Había un cuestionamiento ético al que hacer en nuestro tiempo de juventud, aún iniciando una carrera universitaria. Y los centros de estudiantes en aquel momento eran, y yo creo que tienen que seguir siendo, un lugar desde donde nuestros derechos como estudiantes se trataban, se intentaban mejorar, era un espacio propositivo hacia las autoridades que tenían que ver con nuestra vida como estudiantes, y creo que los centros van a tener siempre esa mirada reivindicatoria, pero también fueron en aquel momento el lugar desde donde como estudiantes y a partir de esa reflexión ética nos planteamos otro montón de cosas. El rigor en aquella época, decíamos nosotros que como estudiantes no podíamos quedar al margen de una situación que reconocíamos. Estábamos en un lugar de privilegio porque hablamos de llegar a la universidad a principios de la década del 70, que era un recontra privilegio, y decíamos, jóvenes privilegiados no pueden mirar para otro lado ante un país que no tiene libertades y ante una gran porción de la sociedad que vive tan mal. ¿Por qué yo recordaba esto y hacía la comparación? Yo no comparto aquello de que todas las comparaciones son odiosas, no sé ni lo que significa. Yo escuché muchas veces, en realidad las comparaciones son necesarias. Porque hoy me imagino, estoy convencido en realidad que los desafíos son otros. Y ustedes
en su horizonte formativo no tienen la incertidumbre de un país que no está gobernado democráticamente. No vivimos espacios de libertades conculcadas. Más bien, y esa es una visión personal que probablemente la compartan conmigo o no, o algunos sí, otros no, estamos viviendo un tiempo en el que se nos presentan desafíos a ustedes como cuasi profesionales, nada menos que el desafío esencial de, en la mayoría de los casos de ustedes, estar cerca del inicio de la formación de nuestros niños, de nuestros pequeños y de nuestros jóvenes. Haciendo de nuevo la comparación, la pregunta es, ante ese compromiso, Paola habló de compromiso, hacemos hoy esa reflexión acerca de la ética profesional que tenemos que hacer pensando en la responsabilidad que tenemos por delante. No estoy diciendo que no lo hagamos, estoy poniendo el interrogante, socializando con ustedes un interrogante sobre el que creo que cuando estemos más cerquita y más con tiempo para conversar, reflexionemos sobre eso. O simplemente ustedes me digan, nosotros ya lo tenemos recontraanalizado y vemos así las cosas y compartimos visiones. ¿Por qué digo todo esto? Porque yo tengo la convicción que el desafío educativo hoy tiene que ser analizado desde una perspectiva ética, tiene que ser analizado desde una perspectiva que no siempre está presente en el transcurso de nuestras carreras, que no siempre está presente en nuestras discusiones. No hace mucho tiempo nos asombrábamos de encontrar un sistema educativo que, y hablo de poco más de 10 años atrás, que hasta había perdido la perspectiva de para qué existía. Ustedes saben, porque estamos viviendo al mismo tiempo, que teníamos un sistema educativo que se había olvidado, que se constituyó originariamente y fue creciendo para atender al destinatario que era el alumno. Y parecía que hablar de la educación se centraba más en que nosotros, los docentes, estemos contentos, que los padres estén contentos, que me parece perfecto, pero creo que la alegría de los padres tiene que derivar de la comodidad de los alumnos en la escuela. Que todos los sistemas funcionen bien y por ahí alguien mencionaba, y estaría bueno también que los chicos se sientan bien en la escuela. Y el tiempo en el que ustedes salen a cumplir con esta extraordinaria tarea es un tiempo complejo de la educación en el mundo, es un tiempo de grandes desafíos. Recién los medios me preguntaban qué expectativa o qué onda, parece que me dijo uno con estas reuniones. Yo le digo, la expectativa es que vamos a estar entre colegas reflexionando sobre una cuestión no difícil, pero sí compleja. Yo creo que en el mundo los sistemas educativos están en un proceso de transformación profunda y nosotros sabemos que la clave de la resolución continua de este desafío no es una clave tecnológica, sino que es una clave pedagógica. Nosotros sabemos, y ustedes saben, y sobre estas cosas hay que conversar, que en la esencia del aula nunca va a estar una herramienta tecnológica, no está hoy la NET. En la esencia del aula va a estar siempre algo que tiene que ver más con el factor humano que con el factor tecnológico. En la esencia del aula va a estar siempre el afecto que nosotros logremos cultivar con nuestros niños o con nuestros jóvenes, porque la verdad es que
Si pensamos que la pericia o la habilidad en el manejo de alguna tecnología nos resuelve el problema educativo de nuestros tiempos, nos estamos equivocando. No estoy diciendo esto como verdad revelada, no me considero en absoluto el dueño de la verdad, pero sí doy mi perspectiva de algunas cosas que de corazón les digo, me gustaría que podamos compartir y que podamos reflexionar sobre esto. Tenemos que lograr espacios más amigables para nuestros niños y jóvenes en las escuelas. Alguno me dirá, depende del edificio, relativamente. Otros me dirán, depende del equipamiento, relativamente. Hoy, algunos especialistas, probablemente ustedes lo tengan más estudiado que yo, hablan del clima escolar como algo casi inacible, indefinible, pero que configura una sensación que si ustedes en sus visitas a la escuela, a mí me ocurre, y a veces cuando llego a una escuela le digo al director o le digo a los docentes, cuando uno entra a una escuela percibe que hay un buen clima escolar. Y el buen clima escolar es una configuración humana, no tecnológica. Es cierto que la escuela linda, la escuela limpia, la escuela prolija, es parte de un clima escolar adecuado. Pero la esencia del clima escolar se siente cuando el chiquito pasa y le saluda a la MAE, se siente, se percibe, cuando la directora habla con alguno de la comunidad educativa, cuando alguien se para y genuinamente y de buena fe quiere comentar algo y se siente buena voluntad por parte del que escucha. Me parece que cultivar el clima escolar, aunque no lo tengamos así como título de alguna de nuestras disciplinas, tiene que estar en el espíritu de todos nosotros. Tenemos todavía muchos, sobre todo jóvenes, que dejan la escuela por diferentes circunstancias. El 50% de nuestros chicos que llegan a la secundaria, que ya es un porcentaje solamente del total, dejan la escuela secundaria en algún momento por diferentes circunstancias. La escuela primaria no tiene tanto el desafío, pero mantenemos en muchos aspectos una estructura rígida, una estructura heredada de la escuela que nos tocó a nosotros, los mayores, de una escuela más punitiva, más castigadora, más rígida en todo, en las actitudes, en la libertad de pensar, en la libertad de expresarse, y creo que nosotros tenemos la obligación de recrear o crear la escuela de las libertades. Me parece que esa libertad que hoy decíamos, hoy se manifiesta en la sociedad, tiene que encontrar en la escuela el espacio donde mejor se refleje. La escuela tiene que ser la gran usina de las libertades de pensar y de expresarse. Finalmente, en esa configuración del clima y dejando absolutamente claro que en el centro de todo este sistema que estamos analizando tiene que estar y siempre estará el alumno, porque para ello se configura el sistema educativo. Confluyen un montón de elementos y hoy los mencionábamos. Yo creo que absolutamente todos confluyen para llegar a ese espacio ideal. Vamos a suponer que es una utopía y como tal la observamos hacia adelante, caminamos hacia ella y aunque nunca la podamos tocar, en el proceso nos enriquecemos. De todos esos elementos que pueden configurar un clima escolar, el elemento fundamental después del alumno somos los docentes. No cabe ninguna duda acerca de que lo que se cambie para bien o para mal, lo que se avance para bien o para mal, lo que se
modifique, lo que se ajuste, lo que se adecue, va a tener al docente como protagonista después del alumno. No hay tecnología, no hay libros, no hay tiza y pizarrón que influya tanto en la estructuración del espacio áulico como el docente y el docente con sus alumnos. Dejándoles simplemente y de manera absolutamente anárquica algunas reflexiones y con el compromiso de que estas o las que ustedes propongan las podamos tratar en una jornada más entre amigos, más juntitos, más sin tanta formalidad. Yo creo que no tomen esto tampoco como que estamos en un acto formal y no me gusta que ustedes, casi colegas, estén escuchando y simplemente yo hable, porque creo que no nos enriquecemos así. Les dejo el desafío de que conversemos sobre estas cosas, pero que hasta ese momento nos ayudemos mutuamente a reflexionar sobre ellas. Alguna vez alguien me dijo, pero el docente tiene que seguir, hay una línea estructural para su formación y ahí está todo. No está todo, absolutamente no está todo. El todo va a estar cuando nosotros con el corazón le pongamos aquellas cosas que la sensación de ser un docente, la sensación de tener a alguien atento a lo que digamos, a lo que pensemos, nos provoque. Ahí va a aparecer o nos van a aparecer estas cuestiones que son esenciales, más allá de la importancia de que en lo disciplinario podamos tener cada uno de nosotros en el área que le corresponda un buen desempeño. Yo les deseo para la jornada que inician ahora lo mejor. Les reitero el desafío, juntémonos en algún lugar, hagámoslo, les reitero, con la camaradería propia de los colegas, o más bien propia de ciudadanos que en diferentes épocas son capaces de unirse con compromisos comunes. Yo creo que hace bastante años, no voy a decir cuánto van a empezar a cargar acá, iniciando, y no era yo, los que iniciábamos, y éramos la mayoría de los chicos que ingresábamos a la universidad, nos preguntábamos qué compromiso teníamos con la sociedad, no solamente qué íbamos a hacer y cuáles eran los beneficios que íbamos a sacar del título que íbamos a obtener transitando nuestra carrera en un país de injusticias. Hoy tenemos la posibilidad de compartir un compromiso en un país donde estamos en la tarea de que las injusticias no existan más, estamos en la tarea de que el sistema democrático le ofrezca a todo el mundo las mismas oportunidades, y estamos nosotros en particular en la tarea de garantizar que la educación como bien social le llegue a cada uno de los niños, jóvenes y adultos de esta provincia. Gracias por la atención, que fue extraordinaria, y les deseo lo mejor para la jornada de trabajo.